En el corazón de la historia humana, donde la arena del tiempo sepulta imperios y la memoria de los reyes se desvanece como polvo, se alza un cuento monumental. Es una crónica sobre el apogeo del poder terrenal, un tiempo en que un hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia, osó creer que su gloria era eterna. Pero hay una verdad inmutable que resuena a través de los siglos, susurrada por el viento en las ruinas de las grandes civilizaciones: toda gloria terrenal es pasajera ante la soberanía eterna. Hoy, nos sumergiremos profundamente en la saga de este rey, un hombre cuyo orgullo lo llevó a las profundidades de la locura, y cuyo imperio, antaño invencible, se desmoronó bajo el peso de su propia arrogancia. Este es un viaje sobre poder, caída y la extraordinaria redención que solo la humildad puede comprar. Esta narrativa no es solo un relato del pasado, es un espejo para nuestra propia alma. Nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de nuestra fuerza y la inquebrantable majestad de un Dios que gobierna silenciosamente sobre los reinos de los hombres. Si alguna vez te has cuestionado sobre el verdadero significado del poder, si has sentido el peso del orgullo en tu propio corazón, o si buscas comprender cómo la rendición puede ser el camino hacia la verdadera exaltación, entonces este mensaje es para ti. Antes de desvelar los misterios de Babilonia, te pedimos que te unas a nuestra comunidad de buscadores. Suscríbete a nuestro canal Horizon del Alba, dale me gusta a este video para que esta luz alcance más corazones y prepárate para una revelación que puede transformar tu perspectiva. Y para sellar tu propósito con nosotros, comenta aquí abajo: la soberanía de Dios prevalece. Imagina, por un instante, Babilonia en su apogeo. Una ciudad que no solo existía, sino que pulsaba con una vida de oro y lapislázuli. Sus murallas, tan anchas que los carros podían correr sobre ellas, eran una declaración de fuerza bruta. Los jardines colgantes, una maravilla de ingeniería y belleza, desafiaban la aridez del desierto, un oasis verde construido por amor y poder. Templos dorados, los zigurats, perforaban los cielos, intentando tocar lo divino con manos humanas. Este era el reino de Nabucodonosor, y cada ladrillo, cada canal, cada estatua, era un reflejo de su ambición desmedida. Él no era solo un rey, él era el arquitecto de un mundo que se inclinaba ante su voluntad. En el centro de todo, estaba el propio Nabucodonosor. Un hombre de visión y acción, cuya genialidad militar y administrativa era innegable. Se veía a sí mismo como la cúspide de la creación, el señor absoluto de un dominio que se extendía hasta donde la vista alcanzaba. Su corazón, sin embargo, estaba hinchado por una enfermedad peligrosa: el orgullo. Miraba sus obras y veía solo el reflejo de su propia grandeza, olvidándose de la mano invisible que permite que los reinos se levanten y caigan. Esta autoexaltación era una semilla que, regada por el poder incesante, germinaría en su propia ruina, un preludio sombrío para una lección divina que resonaría por la eternidad. Era un conquistador implacable. Las naciones temblaban al mencionar su nombre. Jerusalén, la ciudad de Dios, había caído ante sus ejércitos. Sus tesoros fueron saqueados, y los más brillantes de sus jóvenes, incluidos Daniel y sus compañeros, fueron llevados como trofeos para servir en la corte babilónica. La presencia silenciosa y fiel de estos hebreos, hombres que se negaban a inclinarse ante cualquier dios que no fuera el Dios de Israel, servía como un contraste llamativo y una reprimenda silenciosa a la idolatría desenfrenada de Babilonia. El esplendor del imperio era, en esencia, la proyección del ego de un hombre que construyó un legado que creía eterno, ignorando la fragilidad de su propia mortalidad. Detrás de toda la ostentación, sin embargo, se escondía una verdad fundamental: la fragilidad. La historia es un cementerio de imperios que se consideraron eternos. Babilonia, con toda su gloria y poderío militar, estaba construida sobre las arenas movedizas de la ambición humana, no sobre la roca sólida de la verdad divina. El orgullo de Nabucodonosor no era solo una falla de carácter, era una afrenta directa al verdadero gobernante de los cielos y la tierra. Y el Creador, en su infinita paciencia y sabiduría, comenzaría a tejer los hilos de un drama cósmico, enviando señales y susurros de advertencia que el rey, en su ceguera autoimpuesta, elegiría ignorar, sellando así su destino. Nabucodonosor no era un déspota común.
Su figura era tan imponente como las murallas de su capital. Poseía una inteligencia estratégica que lo colocaba por delante de sus adversarios, una visión de largo alcance que transformó Babilonia en un centro cosmopolita de poder, cultura y ciencia. Su determinación era férrea, su voluntad, inquebrantable. Como líder, era carismático y magnético, capaz de inspirar una lealtad feroz en sus soldados y un temor paralizante en sus enemigos. Su mente era la de un gigante, pero esa misma grandiosidad albergaba una falla fatal, un orgullo desmedido que lo cegaba a la existencia de cualquier autoridad superior a la suya. Sus rasgos de carácter eran un complejo mosaico de virtudes y vicios. Era un hombre de acción, un constructor incansable que veía el mundo como un lienzo para sus ambiciones. Era un guerrero victorioso que expandió su imperio con una eficiencia brutal. Pero, al mismo tiempo, era impaciente con la discordia, implacable con la oposición y, sobre todo, profundamente arrogante. Él genuinamente creía que sus conquistas eran el fruto exclusivo de su propia fuerza y sabiduría, desconsiderando cualquier noción de providencia o destino divino. El poder absoluto lo embriagó, y pasó a verse como el centro de su propio universo, una divinidad en forma humana. Él gobernaba por el miedo, una herramienta eficaz a corto plazo, pero que siempre corroe los cimientos de cualquier reino. La lealtad comprada por el temor es una lealtad frágil, lista para disiparse al primer signo de debilidad. Sin embargo, detrás de la fachada del tirano implacable, había un hombre que, en su intimidad, buscaba algo más. Sus sueños perturbadores, que comenzaron a asombrar sus noches, eran un indicio claro de que su alma no estaba en paz. Había una inquietud espiritual, un vacío que ni todo el poder, riqueza y adulación del mundo podían llenar. Era como si el propio Creador estuviera golpeando la puerta de su corazón, intentando romper la espesa barrera de su orgullo para revelarle una verdad mayor y más liberadora. Su historia sirve como un recordatorio vívido y eterno de que, no importa cuán alto se eleve un ser humano, permanece una criatura, dependiente del soplo de vida que no puede crear ni controlar. La verdadera sabiduría, como la jornada de Nabucodonosor nos enseñará, no comienza con la autoexaltación, sino con el temor reverente del Señor. El rey de Babilonia estaba a punto de aprender esta lección de la manera más dura y humillante posible, una lección que lo despojaría de todo para que pudiera, finalmente, encontrar la verdad. Incluso en el apogeo de su poder, Nabucodonosor no era inmune a las inquietudes del alma. Dios, en su infinita misericordia y soberanía, comenzó a enviarle advertencias, no a través de profetas en su corte, sino a través de sueños perturbadores que le robaban el sueño y lo dejaban en estado de gran ansiedad. Estos sueños eran mensajes directos del cielo, intentos de penetrar en la armadura de su arrogancia y revelarle la verdad sobre la transitoriedad de su reino y la supremacía del Dios Altísimo. El rey, en su sabiduría terrenal, convocó a sus magos, astrólogos y adivinos, pero ninguno de ellos pudo revelar el contenido de sus sueños, mucho menos su interpretación. La sabiduría humana fallaba donde la divina comenzaba a manifestarse. En este escenario de desesperación real, un joven cautivo hebreo, Daniel, entra en escena. A diferencia de los sabios babilónicos, Daniel no confiaba en poderes ocultos o conocimiento esotérico. Él confiaba en el Dios de Israel, el único que podría revelar los secretos del corazón de Dios. A través de la oración y la fe, Daniel recibió la revelación del primer sueño del rey, una estatua colosal, compuesta de diferentes metales, oro, plata, bronce, hierro y barro, representando los imperios que se sucederían, culminando en una piedra que la destruiría, simbolizando el reino eterno de Dios. Esta primera interpretación ya apuntaba a la fragilidad del poder humano y la supremacía divina. Pero la lección más contundente vendría con el segundo sueño de Nabucodonosor, años después. Él vio un árbol gigantesco, cuya copa alcanzaba los cielos y cuyos frutos alimentaban toda la tierra. De repente, un mensajero celestial ordenó que el árbol fuera cortado, dejando solo el tocón con sus raíces, atado con hierro y bronce, y que su corazón de hombre fuera cambiado por uno de animal, hasta que pasaran 7 tiempos. Este sueño era una advertencia directa y personal al rey, un ultimátum divino para que él reconociera la verdadera fuente de su poder. Daniel,
Con gran coraje y temor de Dios, interpretó el sueño. El árbol era el propio Nabucodonosor, su grandeza y su dominio. El corte del árbol simbolizaba su caída, su humillación y la pérdida de su reino. El cambio de su corazón por el de un animal y los 7 tiempos representaban un periodo de locura y degradación, hasta que él aprendiera que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres y lo da a quien quiere. Era una advertencia clara: el orgullo precede a la caída, y la humildad es el camino hacia la restauración. La paciencia de Dios se manifestaba en estos avisos, dando al rey la oportunidad de arrepentirse antes de que la profecía se cumpliera. Incluso después de las claras advertencias divinas, Nabucodonosor, en su terquedad, no cambió su corazón. Un año después de la interpretación del sueño del gran árbol, el rey continuaba deleitándose en su propia gloria. Caminando por la terraza de su palacio real en Babilonia, profirió las palabras que sellarían su destino: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? En el exacto momento en que las palabras de orgullo aún resonaban de sus labios, la profecía se cumplió de forma dramática e innegable. La voz del cielo se hizo oír, y la sentencia fue ejecutada. De repente, la mente brillante del rey fue tomada por una profunda oscuridad. Su razón lo abandonó, y fue expulsado de la compañía humana. El hombre que se consideraba un dios entre los hombres fue reducido a la condición de un animal. Sus cabellos crecieron como las plumas de un águila, y sus uñas, como las garras de un pájaro. Pasó a vivir entre los animales del campo, alimentándose de hierba como los bueyes, expuesto al rocío del cielo. La magnificencia de su palacio fue cambiada por la aspereza de la naturaleza, y su trono, por la tierra húmeda. El gran desafío de Nabucodonosor no fue una batalla militar o una crisis económica, sino una humillación personal y espiritual sin precedentes. Esta transformación radical no fue un castigo arbitrario, sino una manifestación de la justicia divina y un acto de amor. Era la única manera de quebrar el orgullo inquebrantable del rey y hacerle reconocer que existe un poder superior a él. La locura de Nabucodonosor fue la crisis que lo forzó a mirar hacia arriba, más allá de sí mismo y de su imperio. La pérdida de su cordura y dignidad humana fue el precio de su arrogancia, pero también el camino hacia una posible redención. Aquel que se exaltó por encima de todo fue rebajado por debajo de todos, para que pudiera aprender la verdadera humildad. El imperio, que él creía haber construido con su propia fuerza, continuó funcionando sin él, mostrando la transitoriedad de su influencia personal. La escena de un rey, antes temido y reverenciado, ahora viviendo como un animal salvaje, es una imagen poderosa de la futilidad del poder humano desprovisto de reconocimiento divino. Este periodo de degradación duró los 7 tiempos profetizados, un periodo de profundo sufrimiento que sirvió como un purgatorio para su alma orgullosa. Aquel que se negaba a reconocer al Altísimo fue forzado a vivir como la más humilde de las criaturas, una lección inolvidable sobre la verdadera fuente de toda autoridad y gloria. La caída del rey no fue el fin, sino el doloroso comienzo de su jornada de vuelta a la cordura y a la fe. La historia de Nabucodonosor es un testimonio irrefutable de la soberanía de Dios sobre los reinos de los hombres. La profecía de Daniel no fue solo una previsión, sino una declaración de la voluntad divina, que se cumpliría con una precisión asombrosa. La transformación del rey en una criatura irracional, viviendo entre los animales, fue la manifestación más vívida de que el poder humano, por más absoluto que parezca, está siempre condicionado y limitado por la autoridad del Creador. Dios permitió que el orgullo de Nabucodonosor lo llevara al borde del abismo, para que, al regresar, no tuviera dudas sobre quién realmente detenta el control del universo. El reino pertenece al Altísimo, y Él lo da a quien quiere. El colapso de Nabucodonosor fue un espectáculo para los cielos y para la tierra, una demostración de que nadie puede exaltarse por encima de Dios sin enfrentar las consecuencias. La humildad forzada del rey fue un testimonio silencioso para todos los que lo observaban y para las generaciones futuras de que el orgullo es un camino hacia la degradación, mientras que el reconocimiento de la soberanía divina es la única base segura para cualquier forma de poder. La mano de Dios no solo advirtió, sino que actuó decisivamente para cumplir su palabra y enseñar una lección inolvidable.
Esta manifestación de la soberanía divina no se limitó a la humillación de Nabucodonosor. Se extendió a la propia Babilonia, que, a pesar de su grandeza, estaba destinada a caer. La profecía de la estatua, interpretada por Daniel, ya había revelado que otros imperios se levantarían y caerían, y que el reino de Dios sería el único en permanecer para siempre. La caída del rey fue un preludio, una advertencia de que Babilonia, con toda su gloria, no era invencible y que su destino estaba en manos de una fuerza mucho mayor que cualquier ejército o muralla. El contraste entre la arrogancia de Nabucodonosor y la obediencia de Daniel y sus compañeros, que se negaron a comprometer su fe incluso bajo amenaza de muerte, es llamativo. Ellos demostraron que la verdadera fuerza no reside en el poder terrenal, sino en la fidelidad a Dios. La caída del rey, por lo tanto, no fue solo un evento aislado, sino parte de un plan mayor para revelar la gloria de Dios a través de sus siervos fieles y para demostrar que Él es el Señor de toda la historia. Es una invitación a doblar nuestras rodillas y corazones ante el único Rey que es verdaderamente eterno, reconociendo que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres. Después de los 7 tiempos profetizados, la mente de Nabucodonosor fue restaurada. Aquel que había sido humillado al estado de un animal, comiendo hierba y viviendo bajo el rocío, finalmente levantó los ojos al cielo. En ese momento de claridad y restauración, bendijo al Altísimo, alabó y glorificó a aquel que vive para siempre. Su razón había regresado, pero no como antes. Ahora, estaba imbuida de una nueva comprensión de la soberanía divina. La profunda humillación no lo destruyó, sino que lo transformó, quebrando su orgullo y abriendo sus ojos a la verdadera grandeza. En su testimonio, registrado en el libro de Daniel, Nabucodonosor declara: en aquel tiempo, mi razón me fue devuelta, y para la gloria de mi reino, mi majestad y mi esplendor me fueron restaurados. Mis consejeros y mis nobles me buscaron, y fui restablecido en mi trono, y una grandeza aún mayor me fue añadida. Esto no fue solo una restauración física o mental, fue una restauración espiritual. El rey que antes se exaltaba, ahora exaltaba a Dios, reconociendo que todo poder y toda gloria vienen de Él. El arrepentimiento de Nabucodonosor fue genuino y público. No solo reconoció la soberanía de Dios, sino que proclamó esa verdad a todo su reino. Sus palabras son un himno a la grandeza divina. Ahora, pues, yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad, y sus caminos, justicia. Y puede humillar a los que andan en soberbia. Aquel que había sido el mayor ejemplo de orgullo humano se convirtió en el mayor testimonio de la capacidad de Dios para humillar a los soberbios y restaurar a los arrepentidos. Esta transformación es un poderoso recordatorio de que la gracia de Dios alcanza incluso los corazones más endurecidos y orgullosos. No importa cuán lejos alguien se haya desviado o cuán grande haya sido su arrogancia, el camino hacia la redención está siempre abierto a través de la humildad y el arrepentimiento. Nabucodonosor, el conquistador de naciones, fue conquistado por el amor y la justicia de Dios. Su restauración fue completa, no solo en su reino, sino en su alma. Es en la humildad donde encontramos la verdadera fuerza, la verdadera sabiduría y la verdadera paz. El rey de Babilonia nos muestra que el camino hacia la exaltación pasa invariablemente por la sumisión a la voluntad divina. Incluso después de la restauración de Nabucodonosor, la semilla del orgullo persistía en Babilonia. Años después, bajo el reinado de Belsasar, su sucesor, la ciudad enfrentaría su destino final. La arrogancia y la profanación alcanzaron su clímax en una noche fatídica, durante un gran banquete, donde Belsasar y sus nobles usaron los vasos sagrados del templo de Jerusalén para beber vino y alabar a sus dioses de oro y plata. Fue una afrenta directa al Dios Altísimo, una provocación que sellaría el destino del imperio. En esa misma noche, una mano misteriosa apareció y comenzó a escribir en la pared del palacio: Mene, Mene, Tekel y Parsin. Daniel, una vez más, fue llamado para desvelar el misterio. Su interpretación fue un veredicto divino: el reino había sido pesado, considerado insuficiente, y sería dividido y entregado a los medos y persas. La profecía se cumplió rápidamente. Ciro, el rey de Persia, invadió Babilonia, Belsasar fue asesinado, y el imperio, antes tan poderoso,
cayó en una sola noche. La caída de Babilonia no fue solo un evento histórico, fue una poderosa lección sobre la transitoriedad de todos los imperios terrenales y la justicia inquebrantable de Dios. Demostró que ningún poder humano, por más fortificado que sea, puede resistir la voluntad del Altísimo. La ciudad que se enorgullecía de su invencibilidad, que se burlaba del Dios de Israel, fue humillada y destruida. La historia está en manos de Dios. Él levanta y derriba reinos, y su plan se desarrolla independientemente de la arrogancia humana. Babilonia cayó, pero la palabra de Dios permanece para siempre. La historia de Nabucodonosor y la caída de Babilonia nos ofrecen un espejo temporal para la condición humana. Es una narrativa sobre el orgullo y sus consecuencias, pero también sobre la gracia redentora de Dios. La jornada de Nabucodonosor, de rey soberano a criatura irracional y de vuelta al trono con un corazón transformado, es un testimonio de que la verdadera fuerza reside en la humilde dependencia del Altísimo. El poder, en sí, no es inherentemente malo, su valor es determinado por la mano que lo empuña. En manos de un corazón orgulloso, se convierte en un instrumento de opresión, en manos de un corazón humilde, puede ser usado para el bien. La humildad, muchas veces vista como debilidad en un mundo que valora la autoconfianza, es en realidad la puerta hacia la verdadera grandeza. Fue solo cuando Nabucodonosor fue despojado de su arrogancia que pudo ver la verdad. La humildad no es subestimarse a sí mismo, sino reconocer que todo don viene de una fuente superior. Además del orgullo y la humildad, la historia de Nabucodonosor es una poderosa saga de redención. Dios no lo abandonó en su locura. Él permitió la caída para que la restauración fuera completa e innegable. Esta jornada de redención nos ofrece esperanza. No importa cuán grandes hayan sido nuestros errores, la mano de Dios está siempre extendida para levantarnos. Él no se deleita en nuestra caída, sino que anhela nuestro regreso. La historia de Nabucodonosor nos recuerda que el Creador es un Dios de segundas oportunidades, de restauración y de amor incondicional. Su gracia es suficiente para rescatarnos de las profundidades de la desesperación y ponernos de nuevo en el camino de la vida. Es un llamado a vivir con un corazón humilde, reconociendo la soberanía divina en todas las cosas. La historia de Nabucodonosor es un manual para la vida, lleno de lecciones espirituales atemporales. La primera es sobre el peligro del orgullo. En un mundo que nos incita a la autoexaltación, la narrativa del rey babilónico sirve como una alerta solemne. El orgullo ciega, aísla y precede a la caída. La humildad, por otro lado, abre las puertas a la gracia y la sabiduría. Otra lección vital es la importancia de la obediencia a las advertencias divinas. Nabucodonosor ignoró los avisos y fue humillado. La obediencia no es una carga, sino un camino de protección y bendición. La soberanía de Dios es una verdad inquebrantable que permea toda esta narrativa. Por más poderosos que parezcan los imperios humanos, hay un Dios en el cielo que gobierna sobre todo. Esta comprensión nos libera de la ansiedad y el miedo, pues sabemos que el plan de Dios prevalecerá. La jornada de Nabucodonosor también nos ofrece un poderoso mensaje de restauración. Incluso después de la más profunda humillación, Dios, en su misericordia, restauró al rey. No hay situación tan desesperada que la gracia de Dios no pueda alcanzar. Finalmente, somos llamados a vivir con una perspectiva eterna. Babilonia, con toda su gloria, cayó en una noche. Nuestras propias realizaciones son igualmente efímeras. La verdadera riqueza y el verdadero legado se construyen sobre los fundamentos de la fe, la humildad y el servicio a Dios. Que la historia de Nabucodonosor nos inspire a buscar el reino que no puede ser conmovido y a encontrar nuestro verdadero propósito en su voluntad. Las lecciones de Babilonia son una invitación a construir nuestras vidas sobre la roca inquebrantable de la soberanía divina. Hemos llegado al final de este viaje épico, que nos llevó de las grandiosas murallas de Babilonia a la humillación de un rey, y de su restauración a la caída final de un imperio. Las lecciones que extraemos de la vida de Nabucodonosor son un faro para nuestro propio caminar. Aprendimos que el orgullo es una trampa sutil, y que la humildad es la puerta hacia la verdadera exaltación y hacia una redención que transforma el alma. Que esta historia resuene profundamente en tu corazón, amado hermano y hermana,
y te inspire a examinar los fundamentos de tu propia vida. Recuerda que, no importa cuán grande sea tu caída, el Creador es un Dios de restauración. Él anhela un corazón humilde y arrepentido, listo para rendirse a su voluntad y experimentar la plenitud de su gracia. Que la jornada de Nabucodonosor sea un recordatorio constante de que la verdadera grandeza no está en dominar el mundo, sino en permitir que el Rey del universo domine tu corazón. Él es el único que puede darnos la paz que excede todo entendimiento y la esperanza que nunca falla. Para sellar esta verdad en tu corazón, comenta abajo: mi corazón pertenece al Rey de Reyes. Y si este mensaje ha tocado tu alma y fortalecido tu fe, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal Horizon del Alba para seguir recibiendo palabras de fe, esperanza e inspiración. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén contigo, hoy y siempre.